Padre eterno, Rey de gloria, aquí delante de tu presencia. Está tu sierva y este remanente, Padre, que necesita tu maná, maná del cielo. Amén. Palabra santa que santifica primeramente, que purifica el corazón. Palabra santa, Padre, que nos redime, que nos lleva al arrepentimiento, que nos transforma, que nos cambia, que nos nutre. Aquí estamos, Padre amado. Quieras tú hacer de este momento, Padre, un momento de edificación en tu iglesia, en tu pueblo, en aquellos, Padre, que tal vez no te conocen, pero que por alguna razón prestan oído porque tú despertaste su espíritu para atender a tu voz. En el nombre de Jesús, sean tus palabras en mi boca, sea tu espíritu el que guía y el que ministra cada corazón. Tal vez, Padre, muchas de las palabras que decimos no llegan a todos los corazones de la misma manera, Padre, pero si se siembra la semilla que tú enviaste, no volverá a ti vacía, amén, sino que hará todo lo que tú quieres que haga. En tus manos nos encomendamos, Padre. Amén y amén. Aleluya. Sabes, compartíamos el domingo pasado una predicación. Estando en la facultad, en una de las clases más teóricas y tal vez filosóficas, un profesor, o no recuerdo si una profesora, pero no viene al caso, dijo: un concepto no se define por lo que no es, sino que se define por lo que es. Porque lo que no es queda determinado justamente por lo que es. Y esto era un concepto sencillo, no necesariamente trascendental para doctrina de vida, por así decirlo. Simplemente ella estaba diciendo: no me pongan en un examen una definición de cualquier concepto en función de lo que no es, porque no van a estar aprobados. No es correcto. Definan los conceptos en función de lo que realmente es. Y el domingo pasado hablábamos de lo que somos. De lo que somos. De que somos sal de la tierra. Y sabes, a lo largo de la semana ministraba mi vida porque la sal preserva. Y recordaba a un José que después de haber pasado por muchas tribulaciones, vino uno que le desconocía, vino uno que no conocía ni su linaje, no conocía siquiera a su Dios, y le puso un nombre que específicamente significaba preservador de vida. Un egipcio, el faraón. Con toda la revelación que Jacob tuvo, no identificó el propósito de vida de José. Pero uno que le desconocía vio frutos y en función de los frutos asignó un nombre que se identificaba con el propósito. No definió a José en función de lo que creía o esperaba de José, sino que lo identificó con lo que efectivamente José era: preservador de vida. Porque cuando nosotros somos llamados sal de la tierra, Dios está diciendo: ustedes van a preservar lo que se puede preservar de la tierra. Y tú vas a ir a Apocalipsis y en Apocalipsis dice: retén lo que tienes. Preserva lo que tienes para que nadie quite tu corona. Y es un llamado de atención que le hacía a la iglesia. Y en estos tiempos estamos en ese lugar. De alguna manera Dios está llamándonos la atención porque hemos perdido de vista nuestra identidad en Cristo y hablamos de la imagen de Cristo, pero no caminamos en la imagen de Cristo. Y predicaba Gabriel, el Espíritu Santo a través de Gabriel, porque somos todos instrumentos en sus manos, y decía: somos luz de la tierra. Somos luz de la tierra. Y sabes, cuando tú lo lees, dice: la luz no se pone debajo del almud, sino se pone en lo alto. Por eso Cristo fue puesto en el madero, en lo alto.
Pero cuando mi Jesús se puso en el madero, no solamente se puso en el madero el autor de la vida, sino que se puso en el madero aquel que no tuvo como mucho toda su gloria, sino que Él se sacrificó. Fue un sacrificio supremo y un sacrificio santo y divino que en aquel lugar se ofreció para que nosotros tuviéramos un ejemplo claro de lo que implicaba ser la luz. Porque es fácil ver a Jesús y ver la luz del mundo y decir, soy luz del mundo porque brillo. Pero hay que ver cuánto tiempo permaneció en la oscuridad y tuvo que ser metido en el sepulcro. Cuánto tiempo tuvieron que sus ojos permanecer cerrados por la inflamación de los golpes que se le había dado. Esa parte es la que nosotros no vemos. Decimos Cristo es luz y Él brilla, y sí, Él es luz y brilla, pero ten en cuenta que el camino de Cristo lo llevó a la cruz. Porque yo quiero seguirte, Jesús, y Jesús dice sígueme, pero ten en cuenta que de la copa que yo he bebido, y hace un tiempo atrás Gabriel predicaba, recibe la copa de Jesús, no la rechaces. No la rechaces. Entonces, fíjate que nuestra identidad está definida no en función de lo que nosotros entendemos en lo natural, sino en función de lo que Dios establece en el Espíritu. Por eso tú no te puedes identificar cuando tú te miras al espejo. Dice la palabra que nosotros no vemos al espejo, nos vamos y olvidamos el rostro que hemos visto en el espejo. No prestamos atención. Y el carnal hace exactamente eso, pero el espiritual, entendiendo lo que ha visto en la imagen y entendiendo la imagen de Cristo, camina distinto, camina diferente. No quiero profundizar mucho, pero viene a mí y sabes, la fuente, el lavacro, que estaba puesto donde los sacerdotes se tenían que lavar, la parte de la base de la fuente donde ellos se lavaban estaba hecha de espejos. Y cuando ellos se acercaban, ellos podían ver, mientras ellos se acercaban al lavacro, mientras ellos se acercaban a donde ellos iban a lavarse, ellos podían ver las manchas. Ellos se veían reflejados en la fuente de agua y veían lo que era necesario lavar. A ellos les permitía identificar cómo ellos estaban antes y en qué condición se estaban acercando al lavacro ahora. Y yo quiero que tú entiendas algo. Nadie puede caminar en el camino que es Cristo sin caminar como Cristo caminó. Por eso dice la palabra que este es un camino angosto. Porque o caminamos a la imagen de Cristo o ciertamente el camino no es apto. Nosotros no somos aptos para el camino. Y tenemos una identidad tan determinada por Dios. Pero también es una identidad en la que somos capaces en Él, en la que somos aptos en Él. No que Abraham haya sido perfecto, pero le dijo, ve delante de mí, sé perfecto, porque quien lo hacía perfecto era quien lo santificaba. Y sabes, hoy meditaba y yo decía, es que Jesucristo todavía no había sido manifestado, su sangre aún no se había derramado manifiestamente en la tierra, pero había un Abraham que invocaba el nombre de Dios. Había un Abraham que invocaba. ¿Cómo Dios se acercó a un Abraham y habló con Abraham y llamó a Abraham su amigo? Sino porque su nombre santificaba a Abraham. El deseo de Dios era tener comunión con el hombre. Y encontró un corazón que le invocaba. Le invocaba sabiendo que había un Dios. Sabiendo que aunque su padre era un idólatra, que hacía dioses, había un único y verdadero Dios. Y tal vez su padre no lo conocía, pero él lo conocía.
Abraham al único y verdadero Dios fue al único que le levantó altar. Al único verdadero Dios fue al único que él invocó. Y Dios vio su corazón. Y Abraham se identificó con Dios. Y Dios se identificó o se manifestó o se representó en Abraham. Así que Abraham no dudó en ofrecer a Isaac, porque amaba a Dios. No se trataba solamente, muchas personas dicen, no, es que, y la Biblia lo dice también, que sabía que Dios era poderoso. Pero todos piensan y de alguna manera naturalizamos el proceso en que Abraham caminó esos días llevando a Isaac a un sacrificio, donde el que se iba a sacrificar no iba a ser un cordero, sino iba a ser su propio hijo. Entonces, cuando veíamos la semana pasada, el domingo, de lo que somos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Hay un fundamento, una estructura que no es manifiesta a simple vista, pero hay una profundidad espiritual en cada una de las metáforas que Dios utilizó para definirnos. Si tú te vas a Apocalipsis, tú vas a ver que cada vez que da un mensaje a las iglesias, Dios se manifiesta y se representa a sí mismo de una manera específica. El que tiene una espada de 2 filos en su lengua, el que es luz. Porque para cada mensaje, a cada iglesia que estaba siendo confrontada de acuerdo a su propósito y su identidad, Dios estaba presentando como si yo soy tu ejemplo y tú no estás siguiendo el ejemplo. Yo soy luz y tú no estás siendo luz. Yo soy amor y tú no estás caminando en amor. Yo soy verdad y tú no estás caminando en verdad. Porque Dios, Jesús, se manifiesta para que la persona a la que está siendo exhortada, la iglesia al que el mensaje le está llegando, pueda identificarse y reconocer en el espejo que no está dando la talla, que no está cumpliendo, que no está llegando, que hace tiempo el vaso está vacío, que hace tiempo no es más que una rama que no ha producido frutos. Y algo me llamó la atención el domingo porque dijo, nosotros somos las ramas, somos los pámpanos, estamos unidos a la vid verdadera. Y yo dijo, qué maravilloso es esto, porque en realidad la rama de por sí no tiene ningún sentido más que para cargar frutos, pero ni siquiera la rama en sí mismo puede producir frutos si no está unido a la vid. Así que la gloria de todos los frutos que puede dar cualquier pámpano, por más alto o más bajo que esté, no deja de ser la gloria del tronco de la vid, la fuente de la cual sube la savia que alimenta cada pámpano, que alimenta cada rama. ¿Sabes? Si tú tienes una vid y tú ves que la rama ha dado fruto y se te ocurre por así nomás cortar el tronco, el fruto no se va a madurar. Porque entendemos que tú puedes podar una vid y puedes cortar ciertos pámpanos, pero la vid sigue produciendo frutos, independientemente de que el pámpano haya sido quitado. Es independiente. Y yo creo que tenemos que volver a pensarnos, no en función de lo que no somos, no en función de lo que no hacemos, sino en función de lo que Él es y lo que Él hizo. Veía una entrevista de una actriz, de un actor, y ¿sabes?
este actor ha representado en una serie a Jesucristo. Y este actor es cristiano. O tiene una orientación. Pero yo solamente veía un pequeño corto porque como que no profundizó mucho en esas cosas. Pero él decía que él se había tomado como muy en serio este papel y que este personaje, si tenía este personaje que hacía, que era Jesús, cobraba sentido y cobraba relevancia porque él, al tener un argumento religioso, digámoslo así, en su vida, al creer en Jesús, él sentía un apego, una responsabilidad. Entonces, de alguna manera, todas sus entrevistas están cargadas de una forma que habilita que las personas puedan llegar a confundirse. Y él decía, hay personas que vienen y me dicen que yo los sane. Y yo le digo, tú estás confundido, yo no sano, Jesús sana, yo he fingido ser Jesús. Y me quedó grabada esta palabra, yo he fingido ser Jesús. Pero en esta entrevista a mí me quedó marcada dos cosas. La primera es que Pablo le dijo alguna vez a Timoteo, camina en esa fe no fingida que nace de un corazón puro. Sé que hay mucho cristiano que puede caminar en una fe fingida. ¿Sabes qué es una fe fingida? Es decir, yo soy cristiano, yo hago actos de caridad, yo camino, parezco cristiano, me muevo como si fuera una buena persona, pero hay rencor, hay odio, hay falta de perdón en el corazón, hay raíces de amargura que tú no quieres soltar, porque sabes, tú no quieres ser consolado y el Espíritu Santo está dispuesto a cerrar las heridas, pero tú retienes la herida, tú retienes la ofensa, tú retienes el enojo, dejas que el sol se ponga dejas que el sol se ponga aún enojado, te vas a dormir con ira, te vas a dormir con frustración y te olvidas que Dios todo lo conoce. No entiendes por qué no descansas, pero allí está el motivo. Es que tú no puedes entrar en el reposo de tu Señor cuando tú no lo has dejado todo a los pies de Cristo. Fe fingida. Es que Cristo te ama y Él puede con todo. Él te ama y Él te va a sanar y Él te va a restaurar y Él va a hacer de ti lo que tú nunca imaginaste. Pero te vas a dormir sabiendo que no tienes el control, pero ambicionando tenerlo y no soltando en Cristo. Fe fingida. Fe fingida. Yo te digo que creo, pero cuando me voy a dormir, cuando me voy a lo íntimo, yo no creo. No creo en Dios, no creo en sus palabras, no creo en sus promesas. Labios que honran de aquí para afuera, pero corazones lejos de Dios. Fe fingida. Pero lo otro que venía a mí es, si este hombre pudo procurar solamente por tener la obligación o tener la responsabilidad de cargar con el personaje. El personaje, estamos hablando simplemente de un papel protagónico en una serie. Y de tratar de moverse y pensar y empatizar con Jesús. E incluso tomar palabras y hacer propio ese vocabulario en su vocabulario. Solamente porque tenía que representar. Y tú y yo somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de un reino celestial, un reino eterno, un reino que no tiene tiempo, un reino que es abundante en poder, abundante en gracia, abundante en misericordia, un reino que es abundante en gloria. Y yo digo, qué falta de conciencia la nuestra, de tomar la identidad de decir, si yo represento a Jesús, ¿cómo es mi mejor manera de representarlo? Y este hombre solamente logró empatizar con un personaje. Imagínate tú que tienes relación con Jesús. Imagínate tú cuando dice que Él abrió el camino para que tuviéramos comunión, para que fuéramos reconciliados con la fuente. Para que subieran nuestras oraciones, nuestra alabanza y nuestra adoración
cielo, el poder, la gracia, el amor, la bienaventuranza del Padre hacia sus hijos. Y sabes, por alguna razón esto tiene que trastornarte. Esto tiene que cambiarte, esto tiene que cambiarme. Porque la identidad de un cristiano es la base de una relación con Dios. Dice, tal como sus dioses son ellos. Cuando hablaba Dios de la idolatría y hablaba del paganismo, ellos hacen dioses y tal como sus dioses son ellos. No ven, no oyen y no escuchan. Pero si ellos son tal como los dioses que ellos adoran, ¿cómo somos nosotros? ¿No deberíamos ser nosotros tal cual el Dios que adoramos? ¿No deberíamos ser fieles tal cual el Dios que prometió y ha cumplido cada una de sus promesas? ¿No deberíamos ser fieles a la verdad de su palabra? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es nuestra identidad. Pero alguien que no tiene identidad es alguien que no puede adorar. Alguien que no tiene identidad es alguien que no puede encontrarse con Dios, porque no se identifica con. Mas yo voy a decirte que cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos resucitó. Resucitó el Espíritu que Dios había puesto en nosotros, trajo ese Espíritu de vida en nosotros, que busca constantemente identificarse con Cristo. El problema es que el alma no le gusta identificarse con Cristo, porque entiende que para identificarse con Cristo hay una cruz. Entiende que para identificarse con Cristo hay látigo. Entiende que para identificarse con Cristo hay renuncia. Así que el alma hace presión para disasociar, para separar, para dividir. Pero cuando el Espíritu está fuerte y domina sobre el alma y le dice, alma mía, tú tienes que alabar. Amén. Y somete el alma a Cristo, y somete los pensamientos a Cristo, y somete las emociones a Cristo. Entonces, lo que parecía que era resistencia se convierte en el pámpano, en un fluir de la savia que viene del tronco hacia el pámpano, y comienza a producir los frutos que son los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, benignidad, bondad, paciencia. Sí, paciencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser pacientes. ¿Sabes qué decía? Sopórtense unos a otros. Ustedes que son más fuertes, soporten a los débiles en la fe, porque van a venir algunos que van a venir flacos, van a venir algunos que van a venir desnudos, pero ustedes sopórtenlos y van a venir una y otra vez. Van a venir Judas que van a querer robar del alfolí, van a venir, pero ¿sabes? Sopórtanlos en la fe. Son débiles. Todavía no les ha llegado la completa libertad, porque dice la verdad os hará libres, pero el alma se resiste a la verdad cuando le conviene la mentira. Y yo quiero que vayas conmigo. Vamos a abrir la Biblia, porque es palabra de Dios. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan. Aleluya. El libro de Juan, el capítulo 12. Capítulo 12. El versículo 24. Aleluya. Yo voy a leerte la primera vez, te voy a leer primero la versión Reina Valera, pero después quiero leerte una versión que impacta mi vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero
si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y yo quiero decirte algo, quiero compartirte antes de continuar esta versión. Les aclaro esto, un solo grano de trigo no será más que un solo grano de trigo, a menos que caiga en la tierra y muera. Porque entonces brota y produce una gran cosecha de trigo. Todo porque murió un grano. Jesús estábase él identificando con algo que era necesariamente necesario y vital para que nosotros tuviéramos vida. Dice, les aclaro esto, un solo grano de trigo no será más que un solo grano de trigo a menos que caiga en la tierra y muera. Porque entonces brota y produce una gran cosecha de trigo, todo porque murió un grano. ¿Sabes ese grano? Representa a Cristo. Cristo estaba hablando aquí de Él mismo. Hay gente que dice, un grano no es más que un grano, no hace la diferencia. Y yo voy a decirte algo, es cierto, una semilla no es más que una semilla. Pero si esa semilla muere en las condiciones apropiadas, en las condiciones que fueron anticipadas, entonces lleva fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que se desprende de este mundo y se abandona a mí encontrará la verdadera vida y la disfrutará para siempre. Si quieres ser mi discípulo, sígueme e irás a donde yo voy. Y si de verdad me sigues como mi discípulo, el Padre colmará tu vida de su favor. Aunque estoy desgarrado por dentro y mi alma está turbada, no le pediré al Padre que me rescate de esta hora de prueba, porque he venido a cumplir mi propósito, ofrecerme a Dios. Así que, Padre, da gloria a tu nombre. De repente se oye una voz resonante desde el cielo, he glorificado mi nombre y glorificaré. Y le glorificaré. ¿Sabes? ¿Por qué te leo esta versión? Tú la puedes encontrar, es una versión norteamericana, se llama La Pasión. No cambia el sentido de lo que se está diciendo. Jesús estaba hablando de él y él estaba diciendo, yo soy una semilla y yo tengo que morir. Y estas son las condiciones apropiadas. Ojo, tal vez muchos dirían no son tan apropiadas, no son tan lindas, no son tan favorables. Porque cuando tú ves el camino de Jesús desde que fue entregado por Judas hasta que fue crucificado, todo ese camino no fue un camino que uno considerase en lo natural como las condiciones apropiadas para que una semilla dé fruto. Pero una semilla que no muere, no da fruto. Pero una semilla que muere da muchos frutos. ¿Qué da? Da más semilla. Y yo meditaba en este tiempo, en esta identidad nuestra. Y meditaba en la semilla, porque sabes, cuando tú ves que una planta o un árbol frutal comienza a dar su fruto, lo primero que da es una flor. Da una flor. Y yo quiero que tú entiendas que la flor lo primero que busca es el sol. La flor no nace en la oscuridad. La flor se muestra. Es una flor atractiva, es una flor bella. Y mientras está allí hay como gloria.
porque la flor está siendo admirada. Se hace fruto y aún produce más gozo, porque el que espera fruto de la planta está viendo el fruto y está viendo que ese fruto va creciendo. Y tal vez, personificando esa semilla, tal vez podría ella pensar y decir: hasta produzco alegría en los que me ven. Pasé de ser una flor a ser un fruto suculento. Tal vez una Eva diría codicioso a la vista. Pero luego que el fruto terminó su proceso, que fue consumido, se convierte en una semilla. Y mientras la semilla está en las manos del que la va a cultivar, sigue siendo estimada y valiosa. Es una semilla. Es una semilla de un fruto bien grande. Es una semilla. Pero yo quiero que tú entiendas que nos gusta ver el proceso de cuando tenemos el fruto, cuando somos la semilla estimada y cuando la semilla brotó. Pero el proceso debajo de la tierra, el estrés que la semilla sufre abajo de la tierra para poder volver como una planta nueva, es diferente. Ese no lo vemos. Y no todas las semillas se dan igual. ¿Sabes? Hay árboles que su semilla tarda 4 años sepultada en la tierra antes de poder dar un brote. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Es que no nos gusta pasar el proceso de la tierra, donde nos sentimos solos, donde estamos en la oscuridad, donde nadie nos ve y nadie nos entiende. No nos gusta pasar por el proceso de la tierra, donde nos damos cuenta que todo lo que creíamos que era importante, que todo lo que creíamos que brillaba, que todo lo que creíamos que era alabado por los hombres, ahora no es más que algo que se está pudriendo y descascarando bajo la tierra, que nadie lo mira y ¿sabes qué? A nadie le importa. Porque así se siente estar abajo de la tierra, donde a veces se olvidaron de regar y hace calor y en la temporada del verano tú estás bajo la tierra y no hay agua. Ahí no hay luz. Una planta, una semilla que estaba acostumbrada a la luz directa del sol, ahora está sepultada debajo de la tierra. Pero en esas condiciones que no son las apropiadas, la identidad de la planta comienza a manifestarse. Es ahí donde la planta dice: la oscuridad no es parte de mi esencia, yo tengo que buscar la luz. La cautividad no es parte de mi esencia, yo necesito la libertad. La enfermedad no es parte de mi esencia, yo necesito buscar la sanidad. Y en la opresión de estar sepultada bajo la tierra, donde no puede recurrir a nadie, ahí no hay nadie, ahí no va a haber una abejita que venga a polinizar, ahí no hay nadie, ahí está solo debajo de la tierra. Es donde la esencia de la planta, la esencia de la semilla comienza a manifestarse. Allí es donde la semilla dice: no, es que la muerte no es parte de mi esencia, yo necesito la vida. Y es ahí en la opresión, es ahí en la presión donde la semilla comienza a despojarse. Porque tú vas a ver una semilla y tú te vas a dar cuenta que la semilla para brotar tiene que partirse. Tú vas a ver un carozo y el carozo lo que hace es partirse. Todo lo que era una corteza dura se rompe. Y la pepita que está dentro tiene que partirse. Tú dices: era solamente lo de afuera. Pues no, ¿sabes qué? Cuando te sepultan bajo la tierra, lo primero que se rompe es la corteza. Pero cuando tú crees que ya está todo listo, aún hay que seguir partiendo para adentro. Porque hay mucho que te sobra. Te sobran amistades. Te sobran esos autoconceptos de altivez que te están rodeando.
¿Sabes? Te sobran conocimientos que Dios no te ha provisto, pero que tú lo utilizas para caminar en la vida diaria. Te sobran. Pero esos conocimientos son los que no te sirven para salir de la sepultura. Esa sabiduría natural es la que no te sirve para salir de la tumba. Tú necesitas oír a aquel que dijo, ven, sal fuera, Lázaro. La esencia de la semilla comienza a manifestarse. Y aunque ya está toda partida, ¿sabes? La semilla ya se partió, la semilla ya se abrió y recién está empezando a brotar. Sabe que algo nuevo está produciendo, no lo entiende, no lo comprende, pero sabe lo que no es y sabe lo que es. Ahora está identificándose. Él ya dice, yo soy de luz y debo ir a la luz. Yo necesito agua y mi fuente es el agua, debo recurrir a la fuente de agua. Si este lugar es oscuro y es incómodo, esto no es para lo que yo nací. Pero la semilla no se queda con la gloria pasada. Si la semilla solamente se conforma que alguna vez fue flor, que alguna vez fue un fruto, si se conforma a las alturas que antes tuvo, entonces no va a brotar. Hay mucho cristiano hoy que se soba con la gloria pasada. No es que antes me escuchaban, no es que antes yo echaba fuera demonios, no es que antes yo predicaba, es que antes a mí me oían y se soba con esa gloria pasada y no ha entendido que es necesario despojarse de la cáscara, es necesario dejarse quebrantar para comenzar a brotar, que es necesario entender que no es la oscuridad su lugar de confort, que no es el pasado su lugar de confort. Que Dios lo está llamando, que Dios te está llamando y que estás buscando oír la voz. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso Lázaro salió de la tumba cuando Jesús le llamó, porque Lázaro era una oveja de Cristo. Aleluya. Y Dios hoy está llamando a las ovejas y tú no puedes simplemente decir, no, es que ya llevo hace 4 años que estoy aquí abajo, ya como que me estoy acostumbrando, porque tu esencia, la esencia que Cristo puso en ti, se despierta ante la opresión. Dice la palabra de Dios que mientras más oprimido era el pueblo en Egipto, tanto más se multiplicaba. Y el faraón no entendía, pero ellos se multiplicaban. Y dijo, miren ustedes no son parteras, los que son varones me los matan. Pero Dios tocó el corazón de aquellas mujeres y dice que cuando fueron al faraón le dijeron, no, es que tú no lo entiendes, las hebreas no son como las egipcias, ellas son fuertes y después de parir todavía tienen fuerza para amamantar. Escucha la esencia que se manifiesta cuando lo que Dios puso en ti comienza a ver la luz. La semilla entiende su identidad. No nació para estar sepultada. La semilla se sembró, la semilla murió, la semilla se estresó, pasó la opresión, pasó la oscuridad, pero cuando comienza a ver la luz del sol, cuando comienza a ver la luz del sol, cuando comienza a aparecer sus primeros brotes sobre la tierra y empieza a recordar a lo que fue llamada. Y entiende que no es suficiente brotar, entiende que tiene que crecer, entiende que no es suficiente crecer, entiende que tiene que dar frutos, frutos que glorifiquen a aquel que sembró la esencia en ellas. Y yo te voy a decir algo, desde que Dios creó la tierra, le dijo a los árboles que se multiplicaran, dice fructifiquen y multiplíquense según su simiente, según su especie. ¿Por qué? Porque Dios determinó un principio de fructificación y multiplicación. Ese mismo principio espiritual rige hoy en la vida de todo cristiano. Y sigue vigente. Eso no es que eso era para Adán nada más. No, eso sigue vigente.
Así que cuando nosotros vemos la parábola de la vid y decimos Cristo es la vid verdadera, si Él fue la semilla que se sembró, si Él fue la semilla que murió, Él fue la semilla que dijo, si está llegado mi hora, pues esta hora yo no la voy a negar. Pero también resucitó. Y cuando Él resucitó, resucitó en nosotros una simiente incorruptible y santa. Una simiente incorruptible y santa. ¿Y sabes qué? Pues la simiente incorruptible y santa está. Pero hay que empezar a romper la cascarita. Hay que empezar a romper el caparazón. Hay que empezar a dejarse quebrantar. Hay que empezar a dejarse moldear. Hay que empezar a renunciar. Hay que empezar a despojarse. Te tienes que despojar. Te tienes que despojar. ¿Sabes? Tú me vas a decir, no es que Abraham dejó su tierra y su parentela. No, Abraham se despojó. Se despojó. Se despojó de sus lazos familiares. Se despojó de su ganancia y de sus herencias. Él dijo, yo no necesito esa herencia. Mi herencia es Cristo. Mi herencia es Dios. Y cuando vino Abimelech, cuando estos reyes le dijeron, nosotros te vamos a dar por lo que tú has rescatado, le dijo, no, yo no quiero nada de ustedes. Mi bendición no está en las manos de los hombres. Mi bendición está en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él se despojó. ¿Sabes por qué Él se despojó? Porque cuando Él llegó delante de la presencia de Dios, Él se reconoció. Por eso dice la palabra que llegará el momento en que le veamos cara a cara y sabremos cómo fuimos conocidos, porque ahora vemos tras oscuro velo, pero entonces le veremos cara a cara. Y en medio de la adoración, en medio de la adoración a un Dios grande, a un Dios fuerte, es en medio de esa adoración donde tú reconoces a Dios y reconoces en Dios aquel que Dios llamó, aquel que Dios envió, reconoces en Dios el poder que Dios te dio. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes llegar débil y sin fuerzas, pero cuando tú llegas al Dios todopoderoso, que tiene toda la fuerza, todos los recursos, tú dices entonces, si yo soy hijo de Él, su fuerza reside en mí. Yo soy su linaje. Amén. Mis riquezas son su herencia. Es identidad. Es identidad. La identidad no es solo tu nombre, no es como te llaman. ¿Sabes por qué? Porque llegará el tiempo en que Él te va a poner un nombre que tú no conoces, pero ese va a ser el nombre con el que Él te conoció y Él te trajo a manifestación. Y Él te va a llamar por tu nombre, un nombre que no lo conoce tu padre ni tu madre, que tú nunca lo pensaste, pero Él dijo, así yo te veía. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si tú te vas a Pedro, Pedro dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido, pueblo poseído por Dios. No somos cualquier cosa. Y cuando tú entiendes lo que tú eres, tú te diferencias. No te diferencias en humillar a otros, tú te diferencias porque tú te entras en la semejanza de Dios. ¿Sabes por qué el cristiano no debe responder como responde un mundano? Porque Dios no se rebajaría a responder igual. ¿Sabes por qué tu conducta y tus reacciones no pueden ser como la de un mundano? Porque Dios no se rebajaría a responder igual. Él es Dios. Y muchas veces hizo silencio para no terminar con el pueblo rebelde y contumaz. Muchas veces volteó su rostro para no destruirlo y no ver cómo le deshonraban. Dios, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, ¿cuántas veces le hemos deshonrado y Él simplemente ha dejado pasar la ofensa? Pero a ti te dicen algo y tú te ofendes y guardas el rencor y estás pensando y maquinando en tu corazón la manera de responderle como con más altura, como con más sabiduría, y Dios te dice, ya suéltalo. Abandona ese deseo de tu corazón porque no nace de mi corazón. No nace de mi corazón. Linaje escogido,
Sabes, yo le decía a Dios, yo tengo un linaje que no es el linaje de mi papá, no es el linaje de mi mamá, y yo reclamo ese linaje del cual yo he nacido en el Espíritu. Yo reclamo el linaje de Dios. Yo soy linaje escogido, yo soy linaje por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Yo soy pueblo adquirido y poseído por Dios. Yo soy nación santa, yo soy real sacerdocio. Oh, sí, tal vez cualquiera puede ser considerado como quiera considerarse, pero déjame decirte, es mejor ser considerado un sacerdote del Rey de Reyes que ser considerado un siervo cautivo del enemigo. Dijo David, prefiero caer en tus manos. Prefiero caer en tus manos. Prefiero caer en tus manos. Prefiero caer en tus manos, porque tú eres misericordioso que en las manos de mi enemigo. Y a David se le estaba dando la oportunidad de escoger el castigo. Y él dijo, tu mano. Tu mano. Tu mano. Porque tú eres misericordioso. Porque tú eres misericordioso. Yo quiero decirte algo. Estamos en la vida. Él es nuestra fuente. Él es nuestra fuente. Y no tenemos más fuente que a Cristo. Antes estábamos sin fuente. Antes no había manera de comunión. No la había. Hasta que Cristo vino y nos reconcilió. Ese río que corre, esos ríos de agua viva que corren y de los cuales nosotros somos ramas de ese río, ¿sabes? Son por causa de Cristo. Él abrió esa posibilidad. Pero cuando Él abrió esa posibilidad, te estaba dando a ti un indicio. Porque el que da fruto también da semilla. El pámpano que da fruto da semilla. Amén. Una semilla que está cargada de la misma esencia. Una semilla que está cargada del mismo propósito. Es una semilla que está cargada del propósito de esparcirse, de ensancharse, de fructificar y multiplicar. Esa semilla constantemente va a reproducir esa esencia. Y esa es la voluntad de Dios. Cuando tú lees Pedro, y vete conmigo a Pedro, capítulo 2, versículo 9, es lo que acabo de decir. Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quiero decirte que si tú no eras pueblo antes, tú eras un forastero, uno más del montón, alguien que no tenía padre, porque aquellos que tenían pueblo estaban hablando de un linaje, de una ascendencia. Ellos venían de una raíz. Pero el que no, había perdido todo contacto con su paternidad. Había perdido todo contacto con aquel que le engendró. Pero ahora dice, ustedes que no eran pueblo, ahora por Cristo, ahora por causa de Cristo hemos venido a ser pueblo, hemos venido a ser un linaje escogido. ¿Escogido en quién? En el linaje de Cristo. ¿Sabes de qué? De la tribu de Judá. Dice la palabra de Dios, el linaje de David, de la tribu de Judá, la tribu de la alabanza, la tribu de la adoración. ¿Sabes? Yo le decía a Dios, mira Dios, ayúdame porque yo no tengo problemas con el diablo. Tal vez el diablo lo tiene conmigo, el problema yo lo tengo conmigo. Porque Él no puede hacer nada si yo estoy rendida a tus pies. Él no puede descarriarme si mis pensamientos son tus pensamientos. Él no puede inclinarme a la hipocresía, la mentira y la traición si mi corazón es fiel a ti. El problema
No es que Él esté porque tú dijiste que iba a estar acechando como león rugiente buscando a quien devorar. El problema es cuando yo me descuido. El problema es cuando yo me doblego. El problema es cuando yo dejo que Él me diga lo que tú dijiste y que Él me interprete la Biblia y me diga, ¿acaso no ha dicho Dios? Aquí está el problema. El problema está aquí. El problema está aquí. Así que la revelación que tenía David cuando le dijo, líbrame de mis propios errores, líbrame de mis propios errores. Le estaba diciendo, yo no los puedo ver, pero tú me puedes librar. Líbrame de caminar en la reflexión de mi corazón, líbrame de caminar en mi propia prudencia, líbrame de caminar en la autojusticia, líbrame. Líbrame de mí mismo, rescátame de mí. Rompe el caparazón para que yo pueda darte frutos. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de Él. Mientras tú estabas en tiniebla, no conocías quién eras. Y tampoco podías conocer a los que estaban a tu alrededor. Porque alguien que camina en tiniebla no puede percibir lo que en su entorno está pasando. Alguien que camina en la oscuridad no solamente no puede verse a sí mismo, tampoco puede ver al prójimo, no puede ver al que es semejante. ¿Y sabes por qué no lo puede ver y no lo puede considerar? Porque no lo ve. Pero fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y en la luz admirable aparece el mandamiento de Jehová: amaos unos a otros, porque ustedes ya fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable. Aparece la palabra de Jehová diciendo, yo ya no les voy a llamar siervos, yo les voy a llamar amigos. Porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero yo les voy a declarar lo que yo he oído del Padre, lo que yo oí del Padre, lo que oí en la intimidad con mi papá. Tengo tanta confianza en ustedes que yo se los voy a revelar. Para otros esto es un misterio, pero para ustedes será revelado porque ustedes son mis amigos íntimos, ustedes son parte de mí. Y cuando tú comienzas a caminar en esta revelación y le dices, muéstrame más quién yo soy en ti, muéstrame más quién yo soy en ti, muestra lo que tú dijiste de mí, entonces Él comenzará a revelar lo que Él dijo de ti, lo que Él dijo de ti, lo que Él dijo de ti. Yo voy a decirte algo y termino ya con esto. Ayer hablaba con alguien referido a las personas que terminan teniendo un título y se reciben y después no saben qué hacer. Y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema? Que el que comienza una carrera no se ve cómo recibido en esa carrera. Entonces no proyecta qué va a hacer. Simplemente proyecta como su objetivo tener un título. Y cuando el objetivo de tu carrera es solamente tener un título, tú llegas a tu último año, te recibes con un hermoso cartel que dice licenciado, que dice ingeniero, que dice médico, pero tú de repente te encuentras en la condición de decir, ¿y esto para qué me sirve a mí ahora? Ahora es diferente aquel que comenzó la carrera y empezó entendiendo que él era un médico, que él era un abogado, que él era un ingeniero, que él era un licenciado, porque desde el momento en que empezó la carrera comenzó a tener formas en las que él se proyectó para ser. Y yo te voy a decir algo. ¿Qué significa esto? Que muchos tenemos un título que dice soy cristiano, sí me bauticé. Y tú caminaste y tienes el título. Cada día vas el domingo a la iglesia, vas al culto de oración, vas a la reunión de jóvenes y tú vas con eso y llevas tu título y dices, ya yo tengo mi título, yo soy cristiana. El tema va a ser que tú vas a llegar a la puerta de los cielos y vas a decir, ok, mira, yo tengo un título, soy cristiana. Y ¿sabes qué? Dios te va a decir, apartaos de mí, yo nunca os conocí, porque no alcanza con título.
No es suficiente el título no sirve, lo que sirve es ser. Hay una diferencia. Dios dijo, yo soy el que soy. Estaba marcando una identidad eterna y absoluta. Yo soy. Ahora, ayer, mañana, yo soy. Yo soy. Yo soy siempre. Yo soy siempre Dios. Yo soy siempre Dios en tus momentos alegres y soy Dios en tus momentos tristes. Soy en tus momentos en que has fracasado, pero también en los que han tenido éxito. Yo soy cuando estabas enfermo y yo soy cuando estabas sano. Yo soy cuando te casaste y yo soy también cuando tienes dificultades matrimoniales. Yo soy cuando te di un hijo y en tu vientre lo sembré. Yo soy y soy también cuando parece que el diablo te lo quiere quitar. Yo soy en todo tiempo, soy en toda situación, soy en toda circunstancia, soy en todos los niveles, soy en todas las alturas. Yo soy. Y cuando tú entiendes eso, ves que Él no demanda de ti algo que tú no eres. Si Él te dice fiel es porque Él está demandando de ti lo que tú eres. Tú eres sal. Él no está pidiéndote que tú vayas a ser sal. Él te está diciendo lo que tú eres. Tú eres un pámpano que da fruto. Él está diciendo lo que tú eres. Lo que eres, ¿sabes cuándo? Siempre. Tú eres fiel. No, es que no eres fiel cuando te conviene y cuando no te conviene no eres fiel. Es que tú eres verdadero. No, es que tú eres verdadero cuando te conviene y cuando tal vez no me funciona tanto, me llamo al silencio. No, es que tú eres fiel, es que tú eres verdadero, es que tú eres luz y la luz desparrama, aparta, rechaza las tinieblas. Es que tú eres vida en Cristo y la muerte no puede resistir y tiene que retroceder. Eso es lo que tú eres. Aquí y siempre. Y si tu personalidad, si tu carácter no ha sido templado por el Espíritu Santo, tú te vuelves una persona de doble ánimo y constante en todos tus caminos. El inconstante reacciona de maneras diferentes de acuerdo a las circunstancias. Hombre de doble ánimo. Pero yo voy a decirte algo, no voy a profundizar en eso. El problema del hombre con doble ánimo es que tiene idolatría en el corazón. Hay idolatría en el corazón. Ese corazón no ha sido circuncidado. La carne está tan presente que el espíritu está agonizando. Dios dijo, eres la sal, eres la luz, eres un pámpano que da fruto. Eres linaje escogido, tú eres nación santa, tú eres mi amigo en quien yo he depositado confianza, te he puesto propósito y he puesto en ti confianza. Eso dijo Dios. No es que tal vez tú estás diciendo, no es que estamos como Dios quiere y vamos siendo formados a la imagen de Cristo. Sí, es que yo quiero decirte algo. Dios demanda de ti lo que tú eres en esencia, y va a ponerte bajo presión para que eso salga a la luz. Pero no es que tú no eres, tú ya eres. Porque Él es. Tú eres porque Él es. Y porque Él no miente. Y porque Él no falla, y porque Él no se contradice, porque como Él dijo al principio, así lo mantiene hasta que venga Cristo a buscarnos. Su ley se cumple, y lo que Él dijo de ti se cumple. Porque Él es que tú eres. Y cuando tú entiendes esto, tu identidad no da lugar a fluctuación. Tu temperamento queda sometido al carácter de Cristo. Estamos siendo formados, sí, pero lo que somos en Cristo, lo somos. Y si yo entiendo que soy sal, tengo que preservar. Si yo entiendo que soy sal, yo voy a decirte algo, la sal produce sed. Y es algo que no siempre estamos diciendo. Pero yo quiero decirte que si tú eres sal y estás produciendo sed en otros, esos van a correr a la fuente de agua.
esos van a correr a la fuente de agua. Si tú eres luz, no importa cuán lejos esté, en la oscuridad aquel, va a correr a la luz porque necesita la luz de Cristo. Si tú eres el que trae la libertad en Cristo por medio de la palabra de verdad, entonces los que están cautivos correrán a ti. Porque tú eres lo que Él dijo que tú eres